distintos socios del proyecto. Como dijo Micaela, yo soy Rocío García, soy la coordinadora técnica del proyecto de Carboost. Trabajo en South and North, que está basado en Sudáfrica, y coordinamos la implementación del proyecto en los 3 países, que son Argentina, Brasil y Perú. En el panel de hoy tenemos a Micaela, que representa en esta primera parte a FTDT, perdónenme que lo diga en inglés, pero gran parte de nuestro trabajo es en inglés. Luego Blanca, de Libélula, y vamos a transmitir también en vivo la presentación de Emilio, que representa a la Universidad de Río de Janeiro, que no pudo unirse hoy. El proyecto de Carboost lo que busca es identificar rutas para descarbonizar la economía a través de discusiones sobre cuáles son los mejores mecanismos de financiamiento que podemos obtener en los 3 países en formas de oportunidades de inversión, de instrumentos y mecanismos de financiamiento para hacerlos fluir los recursos a opciones de inversión y de desarrollo bajas en carbono. El día de hoy lo que nos reúne es la oportunidad de presentar algunas de las oportunidades de inversión en las ciudades para cada uno de los 3 países. Y sin más, quiero darle el pase entonces a nuestro primer panelista, que va a ser Emilio. Estudios. Buenos días a todas y a todos. No sé si mi presentación... Hola Emilio, buenos días. Ya está ahí, disponible. Todavía no te escuchamos. No, todavía no te escuchamos. Creo que tienes que desmutear la pantalla tal vez. ¿Me escuchan ahora? ¿Todavía no? Ahora sí te escuchamos, Emilio. Adelante. Ok. Bueno, para la presentación puedo cargarla en la pantalla o ustedes lo hacen. Sería ideal si compartes tu pantalla, por favor. Tal vez mientras avanzamos con los temas logísticos, les puedo contar un poquito más. El proyecto ya está en el proceso de cierre, o sea que gran parte de lo que van a ver el día de hoy son varios de los resultados que hemos tenido en el proyecto. Tenemos la suerte también de estar transmitiendo y de tener presentaciones en la COP en Egipto este año. Perú tiene un side event oficial donde se presentarán parte de los resultados del proyecto y que se está siendo coordinado con Decarboost. Lo mismo Argentina. Argentina también tiene un side event coordinado por el país y donde Micaela estará presentando también parte de los resultados del proyecto. Así que si alguno de ustedes va a ir a la COP, o estará ahí, o tiene gente de sus equipos que están interesados en estos temas, por favor les pido que se acerquen a nosotros o miren la página de Decarboost, donde compartiremos, o donde ya está compartida la información del proyecto. Y ahora, Emilio, por favor, adelante. Ok, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Gracias por la invitación, la oportunidad de compartir muy brevemente las experiencias de mitigación, atenuación de las emisiones de gas de efecto de invernadero. La primera parte en el caso de Río de Janeiro. En la segunda parte vamos a hablar de las oportunidades de investimentos que se presentan hoy y para los próximos años también para otras ciudades. Esas experiencias de Río pueden ser interesantes. Próximo, por favor.
Bueno, en Río empezamos en el año 2000 con el trabajo en cambios climáticos, la municipalidad en parcería con la Universidad de Río. El alcalde estaba involucrado en la campaña de ciudades para el clima de ICLEI. Y a partir de eso tuvimos una serie de estudios, también de decisiones políticas y de leyes que se van hasta 2016. A partir de ahí el cambio político no continuó con esta política, pero el nuevo alcalde, Eduardo Paz, está retomando en ese momento las políticas en cambio climático y ya tenemos algunas iniciativas para a continuación de esa política. Próximo. Bueno, primera cosa ha sido hacerlo el inventario de emisiones. Teníamos ahí en el año 2005 algo como 11 millones de toneladas de CO2 equivalentes en la ciudad, sobre todo de transporte rodoviario, claro, carros y buses y camiones, y también las emisiones del sector de residuos eran importantes y la industria. Próximo. Sí, entonces, con base en el inventario, el Fórum de Río de Janeiro de la ciudad hizo propuestas que se han trasladado en una política y una ley con objetivos voluntarios de reducción de emisiones, pero no de reducciones de emisiones absolutas, pero más bien como el concepto de emisiones evitadas. Se trataba de los proyectos como los hacemos para el mecanismo de desarrollo limpio y en el futuro ahora para el artículo 6 del Acuerdo de París, de en frente a una línea de base cuánto se pudo reducir de emisiones. Y en el marco del inventario de 2005, las metas eran en 2012 entregar como 900.000 toneladas de CO2 de reducciones en relación a una línea de base. En 2016, 1.800.000 y en 2020, 2.300.000 toneladas. Vamos a ver el que pasó. Próximo. Bueno, en 2012, 7 años después, las emisiones totales de las ciudades han casi doblado porque se instaló ahí una industria siderúrgica y la producción de acero es muy intensiva y eso añadió como 8 a 9 miles de millones de toneladas de CO2. Entonces pasamos de 11 a 22 y hubo también aumento de emisiones absolutas. Pero y las reducciones prometidas en los proyectos, en las acciones de atenuación, el que pasó. Próximo. Bueno, esos son los indicadores generales. Como dijo, se aumentó muchísimo, casi dobló las emisiones totales y también, claro, por habitante, mismo C por habitante 3.6 toneladas por habitante, es mucho menos, claro, que en las ciudades de los países industrializados de América del Norte y Europa. Próximo. Bueno, las metas eran en la última línea abajo de 929 miles de toneladas reducidas en 2012 con proyectos. No se alcanzó eso, y solamente a 378, pero en 2016 la meta era el doble, 1.858.000, y se llegó casi en ese nivel. Próximo. Con eso era el plan y acá vemos que la ejecución del plan llegó en 2016 como 1.350.000 y el resultado de 1.800.000 ha sido obtenido solamente en 2019.
o sea, un atraso de 3 años, pero los proyectos siguieron pasando, sobre todo en el sector de residuos, que vamos a hablar, y en el sector de transporte con los buses en vías rápidas, ¿no? BRTs. Próximo. En paralelo, quería solo mencionar que se hizo también mucha cosa en el análisis de vulnerabilidad a cambios climáticos de la ciudad. Próximo. Y también una evaluación de la exposición de la infraestructura estratégica de vivienda, de alcantarillado, de transporte, de generación de energía de la ciudad, y sobre todo frente a los eventos climáticos extremos que tenemos, las tempestades tropicales de verano en Río, que tienen ya tradicionalmente con la variabilidad climática natural ya muchos impactos negativos, y eso se va a agravar con el cambio climático. Próximo. Y con eso hemos diseñado estrategias de adaptación. Próximo. Y tenemos mapas con prioridades a partir de la exposición de la infraestructura con la metodología de IPCC, de análisis del riesgo climático, ¿no? Con base en la vulnerabilidad, en la exposición, en la magnitud de la amenaza del cambio climático, podemos ver para distintos impactos como inundaciones y ondas de calor, a donde tenemos la más grande vulnerabilidad, se puede diseñar entonces acciones prácticas de adaptación en las distintas partes de la ciudad. Próximo. En conclusión, el rol de las ciudades, de las municipalidades en el cambio climático es, y también de los estados en el nivel subnacional, se puede resumir en la elaboración de los inventarios de emisiones y sus proyecciones, identificaciones de acciones de mitigación y los planes, y también el monitoreo del alcance de las acciones previstas en los planes y los pasos similares en la adaptación, ¿no? En la evaluación de impactos, vulnerabilidad y planes de adaptación. Y las oportunidades a donde la municipalidad tiene más influencia son el sector de residuos, transporte urbano, eficiencia energética, las licencias ambientales, entre otros. Y hay así muchas oportunidades, sobre todo en esos sectores. Residuos y transporte urbano son los dos que voy a mencionar muy brevemente ahora al final. Y es importante tener sistemas de indicadores para el monitoreo, relato y verificación de los alcances de las acciones. Próximo. Bueno, en el proyecto de CarBoost, como decíamos al principio, hemos identificado algunas oportunidades. La primera es esa que ya se ha explorado bastante en el marco del mecanismo de cambio climático. Hubo muchos proyectos en Brasil, que es la colecta y la quema en el flare en los rellenos sanitarios del biogás que se produce, y con eso se puede destruir el metano y tener muchos créditos de carbono. Los potenciales que hemos evaluado para el año 2050 en un escenario de llegar a cero líquido de emisiones en 2050 nos dan potenciales muy interesantes en las ciudades brasileñas como en todo. Y hay proyectos más o menos en ese intervalo de 200 a 2.000 toneladas por día, con inversiones que se pueden interesar a un amplio espectro de inversionistas. Próximo. La segunda es más novedosa, es el upgrade, el enriquecimiento del biogás que tiene cuando sale de los rellenos o de las estaciones también alcantarillado, de tratamiento de desechos líquidos, a donde se usa la fermentación anaeróbica como proceso. También tenemos biogás que tiene más o menos un 50% de metano. Y se trata de pasar a 94% de metano, que es
la especificación del gas natural y ahí se puede hablar de biometano, que es un gas natural de origen orgánica renovable y no fósil. Y ahí también, cuando se instala esa planta de enriquecimiento, tenemos la producción de biometano que se puede utilizar en la industria. En Río de Janeiro mismo tuvimos en la refinería de Petrobras y también ahora en la industria siderúrgica de que hablábamos, que ha aumentado las emisiones de la ciudad, el uso de ese biometano para reducir el uso de biogás. Y ahí están los costos y las inversiones necesarias para las plantas de upgrade de biogás para biometano. Y hay también un doble dividendo, o sea, que el biometano vaya a desplazar gas natural fósil en las industrias. Entonces, la cantidad de créditos de carbono que resulta es mucho más grande. Y finalmente, la tercera, por favor, próximo. Y ahí tenemos también la posibilidad de generación eléctrica. Ya tenemos algunas plantas de generación eléctrica que ahí utilizan directamente el biogás y de nuevo hay los potenciales en el escenario de mitigación que nos llega a cero líquido. Finalmente, la última diapositiva, por favor, para mantener el tiempo. Lo mismo pasa en transporte urbano. A nivel de proyectos, nosotros en Decarmustos hemos identificado oportunidades, sobre todo en movilidad eléctrica de buses y de transporte liviano de cargo de mercancías en la ciudad. Y también hay otras posibilidades, modelos de negocios novedosos para recuperar el sistema de buses que ha sufrido mucho en la pandemia. Son importantes para hacer viable la penetración de los ómnibus, de los buses eléctricos. Y aquí me quedo en esos 10 minutos. Muchas gracias. Estoy listo para las preguntas si quieren y otras informaciones. Muchas gracias, Emilio. Muy rica tu presentación, con muchas ganas de hacer preguntas. Pero quiero pasar el turno ahora a Blanca Rengifo. Ella es la gerenta del proyecto de Carbus en Perú. Adelante, Blanca. Te pediría que, como Emilio, intentemos mantener el tiempo. Gracias. No, muchas gracias. Buenas tardes con todos y muy agradecida de que estén aquí y que quieran compartir con nosotros los hallazgos que hemos realizado. Ok, bueno, esta tarde voy a compartir con ustedes los hallazgos que hemos desarrollado en Perú con respecto al proyecto de Carbus sobre las oportunidades de inversión, en especial en un caso que hemos desarrollado que es sobre los espacios de teletrabajo o coworkings descentralizados. Siguiente, por favor. Muy brevemente la agenda. Vamos a tocar o explicar qué es la recuperación económica verde en Perú, la importancia del sector privado para lograr esta recuperación económica, las oportunidades de inversión que hemos identificado y cómo hemos llegado a ellas, y finalmente vamos a entrar en el detalle de la promoción de estos espacios de teletrabajo descentralizados, ¿no? El proyecto de Carbus en Perú tiene como enfoque o como alcance el promover una recuperación económica verde, ¿no? Sin embargo, actualmente en Perú, la política o el marco regulatorio no está orientado explícitamente a lograrlo, pero sí hay algunas políticas como el marco de inversiones multianual y un plan de infraestructura para la competitividad, donde sí se incluyen algunas acciones que están orientadas hacia la descarbonización, y por supuesto nuestro marco paraguas, que es nuestro alcance para las NDCs, ¿no? Entonces, lo que está haciendo el proyecto es tratar de capitalizar estas buenas prácticas o estas oportunidades positivas que nos dejó la pandemia para que a través de ello se puedan generar nuevas inversiones para el desarrollo empresarial por un lado, o nuevos modelos de negocio para ser más sostenible, como es el que voy a explicar más adelante, ¿no? Hemos visto que durante el confinamiento las emisiones de gases de efecto invernadero disminuyeron justamente porque hubo una disminución
importante del transporte, ¿no? Y estos nuevos modelos de negocios que están implementando y que estamos fomentando también con el proyecto, no buscan cambiar la cadena de valor de una empresa, sino más bien incorporar dentro de esa cadena de valor acciones de descarbonización que sean más sostenibles con el medio ambiente. Y esto, por supuesto, va a hacer que haga una reducción de costos para los inversionistas, por un lado, y por otro lado, la generación de más oportunidades de trabajo. En esta recuperación económica verde en Perú, el sector privado es fundamental, ¿no? Por un lado, porque son ellos los que están promoviendo nuevas tecnologías, nuevas propuestas, que como vamos a ver más adelante son las que estamos trabajando. Por otro lado, también se está incrementando la inversión baja en carbono. Sin embargo, es necesario que estos actores tengan información, es decir, saber la rentabilidad, saber la tasa de retorno, y entre otra información que los pueda motivar a poder implementar estas acciones de descarbonización dentro de su cadena de valor. Y en Perú estamos teniendo señales positivas de que el mercado va por esa ruta, ¿no? Y estamos aprovechando justamente esas oportunidades para poder fomentarlas y aterrizarlas también a través de estas propuestas de inversión. Siguiente, por favor. ¿Cómo llegamos nosotros a estas propuestas de inversiones sostenibles y que incluyen acciones de descarbonización? Primero hemos hecho pues una investigación de escritorio, la cual nos ha llevado a hacer un análisis y una priorización de medidas de inversión verde, y luego hemos hecho un análisis de barreras para su implementación, ¿no? Este análisis de barreras ha sido socializado y trabajado con el sector público, ¿no? Con el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Energías, el Ministerio de Economías y Finanzas, y también el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Trabajo, por un lado, y por supuesto con uno de los actores más relevantes que es el sector privado, ¿no? Trabajamos de la mano en el Perú con el Grupo Impulsor Permanente del Sector Privado, que es una mesa de trabajo que el Ministerio del Ambiente en este momento lidera, y es donde están la mayoría de asociados del sector privado que desean incorporar acciones de descarbonización dentro de su cadena de valor. Luego de identificar estas barreras, hemos hecho una propuesta de políticas o mecanismos regulatorios, políticas, instrumentos y mecanismos financieros, y finalmente estas oportunidades de inversión que hemos tratado de unificar en 3 sectores, ¿no? Las finanzas climáticas, donde hemos hecho una propuesta de precio del carbono, el transporte, donde tenemos la oportunidad que voy a explicar más adelante en detalle, y energía, promoviendo sobre todo las renovables. Siguiente, por favor. Como les decía, ¿no? Dentro de las oportunidades identificadas, dentro del precio del carbono, tenemos lo que se llama una aceleradora de créditos de carbono, dentro del teletrabajo, el espacio de coworking, y dentro de las energías renovables tenemos 3 oportunidades, una relacionada a microredes para municipalidades, otra relacionada a la implementación de paneles solares para empresas en zonas aisladas, y una última que es la reconversión de montacargas que trabajan a diésel a hidrógeno verde y que está asociada a empresas mineras. Pero, ¿por qué consideramos nosotros que la implementación del teletrabajo ha tenido un impacto positivo? Bueno, es evidente, ¿no? El trabajar desde casa o hacer trabajo remoto ha disminuido el traslado, ha disminuido el transporte, y por tanto ha habido una reducción significativa e importante de los gases de efecto invernadero, ¿no? Para nuestro muestreo, que considera a Lima región, ¿no? El 43% más o menos de los que tienen trabajo formal, si se realizaran 3 días de teletrabajo, habría una disminución de 1.632.000 toneladas de dióxido de carbono, ¿no? Y es una cifra bastante importante. Siguiente, por favor. Pero hay ciertos retos para poder implementar el teletrabajo, ¿no? Por ejemplo, las principales barreras son la falta de digitalización, la dificultad para generar sensación de pertenencia con el trabajo por el tema de estar todo el día frente a una pantalla, ¿no? Y sentirse aislados, la falta de conocimiento para organizarse, ¿no?
Además, muchas familias han tenido que compartir las labores de hogar con las labores del trabajo, y esto también ha ocasionado el posible daño a la salud mental. Algo importante es lo de la falta de digitalización. En Perú, muchos de los trámites se hacían de forma presencial, mucho del trabajo se hacía de forma presencial, y ha habido una migración paulatina, ¿no? A, por ejemplo, ventanillas virtuales, a tener que usar diferentes programas para compartir documentos, entre otros. ¿Y cuál es el principal peligro o el reto de no resolver esta barrera, ¿no? El regresar al escenario anterior, que es regresar todos a una oficina, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, entonces veamos un poco del análisis que hemos hecho con respecto a los coworking, ¿no? ¿Por qué son una solución verde? Porque mejora las condiciones de trabajo, es un nuevo modelo de negocio para ser más sostenible, y permite que haya un trabajo compartido, una nueva y más eficiente manera de organizarse, es un espacio más cómodo y saludable para trabajar. Cuando estamos hablando de los coworking space, estamos hablando de estos edificios donde se pueden instalar oficinas, ¿no? Para que haya o espacios de trabajo o espacios de reuniones, ¿no? ¿Cuál es la oferta que hay actualmente en Lima Metropolitana? Hay que tener en consideración dos datos. A nivel de la región de Lima somos 13 millones de personas, y en Lima Metropolitana somos 11 millones. Actualmente hay 59 edificios de coworking que cubren una demanda de 12.000 empleados aproximadamente, y el precio mensual que paga una empresa por una membresía es de $235. Pero la demanda actual que no está satisfecha o es potencial es de casi 80.000 empleados, solo en Lima Metropolitana, considerando a empleados formales, ¿no? Porque en Lima hay una alta tasa de trabajo informal. Siguiente, por favor. Entonces, analicemos el caso. Lo que les decía, ¿no? Es crear espacios de coworking en Lima. Hemos analizado 3 tamaños diferentes: el pequeño de 100 metros cuadrados, el mediano de 300 metros cuadrados y los grandes de 1.000 metros cuadrados, y hay que tomar en consideración que en cada 100 metros cuadrados entran 43 personas. Por supuesto, hay ciertas consideraciones financieras, como, bueno, el ingreso que se tiene es que las empresas pagan por la membresía de sus empleados, y hay ciertos costos fijos y variables que también se tienen que considerar en estas inversiones. Siguiente, por favor. Para ir ya terminando, estos son los resultados del análisis que hemos hecho. Acá hay una economía de escala. Cuanto más pequeñas, la rentabilidad cuando compras un espacio es menor que cuando lo alquilas, ¿no? Estamos estimando que las personas pasen unas 96 horas en la semana en estos espacios de coworking, y por supuesto la reducción de efectos invernaderos se incrementa cuanto más grande es el coworking y puede contener a mucho más personas, ¿no? Finalmente, es muy importante, no solamente en este caso, sino en todos los que hemos desarrollado, la comunicación con los actores claves, ¿no? Para poder identificar, por un lado, barreras y propuestas, y poder desarrollar las oportunidades de inversión, siempre tratando de construir sobre lo que ya se tiene desarrollado por otros proyectos o por el sector público. Lo que les decía inicialmente, el sector privado está muy interesado en incorporar acciones de descarbonización dentro de su cadena de valor. Sin embargo, necesita data, necesita elementos que le permitan dar el siguiente paso, que son la rentabilidad, la tasa de retorno, ¿no? Y eso solo se consigue haciendo estos modelos. Tenemos claras señales en Perú que los actores quieren incrementar las inversiones bajas en carbono. De hecho, durante este proceso hemos tenido reuniones con ASBAN, que es la Asociación de Bancos del Perú, y ellos también están en ese proceso de buscar qué productos o mecanismos financieros pueden promover para capturar más inversiones en descarbonización. Y eso es parte también de que aún nos falta desarrollar estos mecanismos en Perú, ¿no? Todavía estamos en un proceso. Y esto incluye la política pública, por favor, ¿no? Porque aún la promoción de la reducción de emisiones de efecto invernadero no está incorporada en un marco político a largo plazo, ¿no? Y la última idea que quiero compartir con ustedes es que el sector privado ya está desarrollando oportunidades de negocio que contribuyen con la descarbonización,
y toca, ¿no?, a proyectos como nosotros promover tanto en el sector público, ¿no?, que se cree un ambiente propicio para que esto se dé en el corto y mediano plazo. Gracias. Muchas gracias, Blanca. Pasamos entonces ahora con el caso de Argentina. Nuestro compañero de FTDT nos va a presentar, es el senior de la mesa. Bueno, gracias, Rocío, por lo de senior también. Bueno, en el caso de la Argentina, hemos desarrollado 3 proyectos piloto basados en la priorización de sectores con los criterios de tomar aquellos sectores que tienen fuerte impacto en la reducción de emisiones, que tienen un fuerte impacto en la transformación del modo de vida de nuestras sociedades y que son factibles de ser llevados adelante. Vamos a presentar uno de esos proyectos pilotos. Los 3 que hemos desarrollado tienen que ver con energías renovables para generación de electricidad, electromovilidad, instalación de infraestructura para un área piloto en la Argentina y finalmente eficiencia energética en un sector industrial importante. Respecto de que voy a presentar ahora, tiene que ver con la instalación de infraestructura para electromovilidad este proyecto, bueno, ahí hay una agenda con una serie de temas que vamos a conversar rápidamente. Lo que sí me parece importante es decir que existe un contexto de políticas nacionales y provinciales para desarrollarlo, hay un marco institucional importante. El sector transporte es un sector que consume el 31% de la energía final en Argentina y por lo tanto atacar el sector transporte es crítico para poder alcanzar los objetivos de reducción de emisiones y llegar probablemente a la neutralidad carbono en el 2050. Este modelo de infraestructuras, dos más, dale. Este modelo de infraestructuras de carga han sido analizados en el contexto internacional en el que se vienen desarrollando, estudiando qué mercados son abordables. Hay un primer mercado que es el particular, el individuo que compra su vehículo eléctrico e instala el cargador en su domicilio, un mercado que es el de destino, supermercados, parking, etcétera, aeropuertos, hoteles, un mercado de carga rápida, que es un mercado en la infraestructura de autopistas, donde el automovilista tiene la necesidad de recargar rápidamente su automóvil para poder seguir viaje, y finalmente el mercado del lugar de trabajo, donde llegamos y enchufamos el auto para seguir cargándolo. La siguiente. El operador, digamos, se denomina operador de punto de carga, lo hemos denominado como OPC, y este operador de punto de carga dentro de esos mercados tiene la oportunidad de desarrollar distintos modelos de negocios. Un modelo de negocio diversificado, en el cual encara los 4 mercados, probablemente en una progresión de tiempo. Un especializado, se especializa en uno de esos mercados, ese es el que nosotros hemos abordado, porque es el que mayores barreras tiene para su implementación, y donde el sector público tiene un papel importante para jugar. Un optimizador de redes, un negocio en el cual el operador de punto de carga optimiza el funcionamiento de las redes eléctricas a través de las operaciones de carga y descarga del vehículo sobre la red. Ahí tienen un papel importante las empresas distribuidoras de electricidad. Y finalmente un modelo que es exclusivo del proveedor de energía en el área, digamos, seleccionada. Nosotros elegimos para desarrollar este proyecto piloto el área metropolitana de la ciudad de Mendoza, de la provincia de Mendoza, mejor dicho, y bueno, para entrar un poco más detalle de este proyecto, le voy a pasar la palabra a Luciano para que dé digamos, los cálculos que hemos hecho y la oportunidad de inversión, reducción de emisiones, etc.
Muchísimas gracias, Gerardo. Buenas tardes, es un gusto verlos acá. Yo voy a pasar lo más rápido posible por algunos puntos clave del análisis que hicimos, que naturalmente con el tiempo que tenemos podemos complementarlo luego en las preguntas. El primer punto está asociado con la penetración. Cuando surgen estas conversaciones sobre la utilización del vehículo eléctrico, surgen un montón de cuestiones adicionales, con cómo interactúa, por ejemplo, con el cambio moderno en el transporte, con otro tipo de soluciones, con otro tipo de fuentes de energía alternativas que podrían sustituir los combustibles fósiles. Esta trayectoria es compatible con el plan de Mendoza que mencionaba Gerardo antes. Es un ejercicio, esto naturalmente puede variar porque es un escenario. Lo que modelamos es un crecimiento de una penetración del parque de vehículos livianos que utilizan energía eléctrica enchufables hasta alcanzar el 60% de los automóviles y el 85% de los utilitarios livianos hacia el año 2035. Recuerden, Gerardo había mencionado carbono neutralidad en 2050 y la totalidad del parque en 2050 para Mendoza. Hacia 2032 encontraríamos el punto en el que los vehículos eléctricos estarían a la par de los vehículos con motor a combustión interna para el año de Mendoza, y esto naturalmente es desafiante en un montón de aspectos. Adelante, por favor. Uno de los aspectos en los que es desafiante es, por ejemplo, la adecuación de la infraestructura de distribución. Estos cargadores son cargadores que, como vamos a ver ahora, tienen una potencia que está bastante por encima de lo que muchas instalaciones domiciliarias suelen aguantar o suelen estar preparadas para eso. Incluso dependiendo del manejo de carga, están vinculados con el perfil de carga de las estaciones, cómo influye en la red. Bueno, y esos son un montón de desafíos, tanto por el lado de la presión adicional que generan, como por el lado de los beneficios y servicios que pueden brindarle a la red este tipo de vehículos, que en definitiva son baterías con ruedas en el extremo, ¿verdad? Pueden prestar servicios que brinden flexibilidad a la red. Adelante, por favor. Sobre la base de la experiencia internacional, se consideró a los fines del ejercicio para el modelo de negocios que describía Gerardo hoy, que es una de las esquinas, uno de los extremos de las combinaciones de los modelos de carga que había descrito Gerardo recién, aproximadamente un cargador rápido cada 10 vehículos. Recuérdense que los vehículos, los automóviles en particular, y sobre todo los particulares, son un activo que está parado mucho tiempo, ¿verdad? Para muchas personas es el activo más caro, o de mayor valor que tienen, y a su vez es el que menor factor de utilización tiene. Entonces, bueno, aproximadamente un cargador cada 10 vehículos, con el modelo de negocios de carga individual que había mencionado Gerardo. Según nuestras estimaciones, hasta 2035 alcanzan un requerimiento de inversión de aproximadamente $102 millones. Esto implica, estamos hablando, para el área metropolitana de Mendoza, de aproximadamente 68.000 cargadores que tienen cada uno una demanda de potencia de 40 kilovatios. Eso, como les decía antes, implica la necesidad de ajustar la infraestructura de distribución para alimentar eso, y también las instalaciones de los edificios en los que están funcionando o del entorno de eso. Tendrían un factor de utilización del 28% aproximadamente, según las estimaciones preliminares. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Podemos verlo en las preguntas, como les decía. Les compartimos los principales resultados. Estamos hablando de 683.000 vehículos livianos eléctricos en área metropolitana de Mendoza a partir de 2035, empardando los motores a combustión interna a partir de 2032. Esto tiene asociado aproximadamente 68.000-70.000 cargadores instalados, que según el modelo que describió Gerardo antes como una de las bases, estamos hablando de instalados en la red pública. Estamos hablando de desplazar aproximadamente 20.000 barriles diarios de combustibles fósiles. Para que ustedes tengan una noción, 20.000 barriles diarios es aproximadamente la importación de naftas de Argentina promedio de los últimos 10 años.
¿sí? Tenemos otra escala, porque estamos hablando de 2025, pero es un número. Estarían evitándose 18,2 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente durante la vida útil de la inversión. Aquí estamos considerando la inversión en el cargador como vida útil, como base. Tenemos, bueno, naturalmente diferentes combinaciones de vehículos y cargadores, a un costo alto de mitigación, ¿sí? De $328 por tonelada de dióxido de carbono equivalente. Bien, gracias. Lo que te pido, Vicky, si podemos ir a la última de la última, es decir, acá, para adelantarnos a una conversación que es posible que surja de esto. En el marco del proyecto de Carboost, y esto lo mencionó Micaela en varios de los webinars con los que habíamos hablado, en los que compartimos los resultados preliminares, nosotros habíamos identificado como vectores clave para descarbonizar el sector energético la eficiencia energética, la electrificación, la descarbonización de esa generación eléctrica que permita fortalecer o darle más fuerza a esa descarbonización vía electricidad, y finalmente la sustitución de todo aquello que no hayamos podido descarbonizar. Ese es como el playbook de nuestro proyecto. Cuando hablamos de sustituir motores a combustión interna por vehículos eléctricos, hablamos, además de mejorar la eficiencia entre el volante y la rueda, también de desplazar las emisiones de aparatos que se mueven quemando cosas a, en el absurdo, quemar cosas en otra punta que nos ayude a alimentar transicionalmente esa demanda de energía para sustituir ese uso final. Este cuadro, muy rápido, este cuadro que se ve acá, lo que muestra es cómo varía la mitigación por sustitución de motores a combustión interna por vehículos eléctricos en función de diferentes factores de emisión de la red eléctrica de Argentina. El factor de emisión de la red es la emisión marginal del parque. En la columna en negro muestra el factor de emisión de la red total, y sustituyendo el 100% de los vehículos mitigamos el 60% de las emisiones asociadas al transporte. Si incrementamos 40% el factor de emisión de la red, seguimos mitigando el 44% de las emisiones. Entonces, electrificar el parque siempre tiene un resultado positivo en términos de mitigación para, por lo menos, la configuración actual y potencialmente futura del parque de Argentina. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Como ven, me tienen cero respeto. Por favor, Micaela, sigues tú. Intentemos mantener el tiempo, porque en realidad nos estamos comiendo el tiempo de preguntas y respuestas, que sería ideal por lo menos mantenerlo. Gracias, Rocío. Es un desafío hablar última porque se va achicando el tiempo. Como recién Gerardo les comentaba, otra de las oportunidades de inversión en las cuales estuvimos trabajando fue la de eficiencia energética. Una pregunta que tenemos es, ¿estamos pensando en desarrollar esto para alimentar este tipo de infraestructura? Entonces ahí surge la discusión de cómo hacer para mejorar la eficiencia energética tanto en el sector residencial como industrial, comercial y público. Eso tiene algunas barreras. Las barreras son políticas y de gobernanza en cuanto a la política energética y la política tarifaria, por otro lado regulatoria desde el punto de vista del tipo de normas que se incentivan para favorecer el consumo eficiente, y una que es bastante clave para el desarrollo de la eficiencia energética son las económicas y financieras. Las restricciones de financiamiento hacen que muchas de estas medidas no se logren implementar en sectores que se encuentran muy atomizados. Y por otro lado se suman las técnicas desde el punto de vista de la dispersión de proveedores, la falta de capacitación en la construcción, para viviendas que sean energéticamente eficientes. Por otro lado, tenemos algunos impulsores. Los impulsores son los compromisos que hemos asumido a nivel nacional, tanto el gobierno nacional como las ciudades, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires. El parque de viviendas y los equipos industriales son muy antiguos, eso estimula la introducción y la implementación de medidas de eficiencia energética. Hay normas que de a poco distintas entidades están empezando a incorporar para tener estándares de eficiencia energética, y muchísimas tecnologías disponibles que favorecen a la eficiencia energética.
Se suma a ello que desde el punto de vista de desarrollo sostenible tenemos muchísimos cobeneficios asociados a la eficiencia energética, tanto desde el punto de vista de acceso y seguridad energética en un país como el nuestro, en el cual nos encontramos importando combustibles. Pensar en avanzar en un autoabastecimiento energético es clave, entonces no solo tenemos que desarrollar la oferta, sino que vaya acompañado por la demanda. Desde el punto de vista de instrumentos facilitadores, está el marco normativo, necesitamos leyes y regulaciones que acompañen un consumo más eficiente, arreglos institucionales, esto implica colaboración entre gobiernos nacionales y subnacionales en términos de las políticas tarifarias, en términos de los impuestos, y también desde el sector privado y la sociedad civil, además de la generación de información que es clave, dado que es una iniciativa que tiene muchísima atomización y se requiere información para tomar mejores decisiones. Lo que nosotros estuvimos trabajando fue específicamente en cuanto a los incentivos económicos y financieros y el desarrollo de un mercado de la eficiencia energética que tiene que ir acompañado también por la generación y construcción de capacidades. Pasamos a la siguiente, hay algunas recomendaciones internacionales, las voy a pasar por un tema de tiempo y nos vamos a enfocar en por qué elegimos el desarrollo de un mercado de eficiencia energética en base a empresas de servicios de energía. Acá tenemos 3 criterios que hemos utilizado transversalmente en todo el proyecto, que son la capacidad de mitigación, que es elevado. De acuerdo al Plan Nacional de Energía y Cambio Climático, el potencial de mitigación de emisiones es de 47.8 megatoneladas de CO2 equivalente. Desde el punto de vista del potencial transformacional, como les decía hace un rato, los cobeneficios son significativos, y eso hace que se genere empleo, que se acceda a mejor energía y de calidad, y mejora el bienestar de muchísima gente, sobre todo en el sector residencial. Y desde el punto de vista de la factibilidad de implementación, para que esto ocurra, es clave desarrollar un sector un mercado de eficiencia energética. Entonces las ESCOs, como respuesta a este desafío, es que haya un grupo de empresas que provean servicios de energía, que son los que implementan las medidas de eficiencia energética en el sector residencial, en el sector industrial, por ejemplo, que pueden financiar o conseguir financiamiento para implementar esas medidas. Los ahorros que se generan sirven de repago a esas inversiones, hay unas verificadoras que son las que chequean que efectivamente se logren esos ahorros, y las entidades financieras desarrollan líneas de crédito específicas que cumplan con el desafío de financiar futuras introducciones de construcción eficiente o equipamiento eficiente. Además del desarrollo del mercado como tal, hace falta también capacitación para funcionarios públicos y privados y tener el know-how específico en los distintos sectores, difusión y sensibilización en el público en general para incrementar la cultura del consumo eficiente, y el esquema de financiamiento como tal, de manera que se adecúe a los distintos sectores, dado que sin financiamiento los distintos individuos por sí solos están lejos de llevar adelante medidas de eficiencia energética. Aprovecho para mencionar a Andrea Haynes, que es parte del equipo, hoy no pudo estar presentando con nosotros esta iniciativa. Les agradezco mucho y pasamos a las preguntas. Perfecto, yo ya he venido recibiendo algunas preguntas, estoy conectada, como ven, pero porque estoy recibiendo las preguntas por el chat del evento, pero antes de empezar con esas preguntas, quería preguntar a alguna de las personas que está acá, si quiere hacer alguna pregunta a los panelistas. ¿No? Perfecto, entonces yo hago mi primera pregunta y luego los demás. Digamos, ha quedado muy claro de Gerardo y de Luciano que habían identificado claramente Mendoza como el espacio donde se hizo el análisis, pero ni Blanca ni Micaela hicieron mención específica a alguna área. En el marco del C40 sería interesante pensar qué tienen en mente, o si alguna de sus propuestas sería factible, en qué ciudades de sus países.
Y a Luciano y a Gerardo me da curiosidad entender cuáles fueron las condiciones habilitantes que permitieron que identificaran Mendoza como ese espacio y en qué otras ciudades esta iniciativa se podía traspolar de una forma eficiente. Empiezo. Bueno, el análisis del caso se desarrolló en la ciudad de Lima, específicamente en el área metropolitana, y la propuesta es que en la ciudad de Lima tenemos centros financieros que están localizados, como diríamos, en el centro de la ciudad, pero Lima tiene 4 polos de desarrollo, siendo los más grandes el lado este y el lado norte. La propuesta sería colocar estos centros de coworkings en ambos polos, donde además son los distritos más poblados, ¿no? Y son donde hay más desplazamiento en términos de volumen de personas y también de longitud, ¿no? Además que nuestro transporte también es un sistema que recién está en proceso de interconexión, y la idea sería justamente eso, ¿no? Ahora, hay un punto adicional más importante, que estos espacios están diseñados para aquellas personas que no tienen condiciones en el hogar, ya sea porque son un número elevado de personas o no tienen acceso a internet, o comodidades, por ejemplo, para desarrollar el teletrabajo, y que sí necesitan salir de los hogares y poder estar en lugares cercanos, ¿no? Un desplazamiento de preferencia a pie o en medios de transportes que no emitan emisiones como bicicletas, y nuevamente en los polos más productivos del Lima metropolitano. Respecto a eficiencia energética, en el proyecto hicimos un análisis específico para la industria avícola, que no necesariamente aplica para las ciudades, pero de todas maneras hay algunas iniciativas de eficiencia energética a nivel residencial, tanto desde el gobierno nacional han estado trabajando en eficiencia energética con fines sociales en el sector residencial, y mismo la Ciudad de Buenos Aires ha venido trabajando en el análisis del potencial que habría en la Ciudad de Buenos Aires para el sector residencial específicamente. Esta es una iniciativa que hace mucho sentido en la medida que los gobiernos tanto nacional como subnacionales de las distintas ciudades de Argentina estimulen viviendas sociales y tengan programas de viviendas sociales, incorporen también no solo la pata social, sino también la pata ambiental a la hora de avanzar en el desarrollo de viviendas con objetivos sociales. Sí, yo te cuento por qué seleccionamos el área metropolitana de Mendoza. Mendoza y su área metropolitana son las 4ª ciudad del país. Entendemos que la ejecución de la infraestructura de carga aumenta la confianza para poder introducir la electrificación de la movilidad urbana. Mendoza tiene algunas condiciones favorables en cuanto a su dimensión y a la disposición o a la planificación urbana. Por otro lado, tiene normas institucionales como un plan de mitigación, un plan de cambio climático provincial, y arreglos institucionales, empresas, sector privado y sector público, que habilitarían el avance de un proyecto de este tipo como acompañamiento a de otros planes nacionales que tienen que ver con el plan de electromovilidad que está en el Congreso de la Nación hoy, etc. Entonces, digamos, generar la confianza en el automovilista en una ciudad relativamente manejable, pero importante, que luego pueda ser escalado al resto de las ciudades de la Argentina, nos pareció que era factible, y por eso seleccionamos esa localización. Gerardo, complemento muy rápido para que no me mate Rocío. Nos pareció interesante tener un laboratorio, por lo menos en Excel, para entender cuáles eran los requisitos que podía haber en una ciudad que conocemos, con las características que mencionaba Gerardo antes, pero lo cierto es que esta es una transformación que pareciera inexorable en el mediano y largo plazo, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, identificar estos requerimientos, mapear los modelos de negocio sin saber todavía cuál va a ser el ganador,
nos permite dimensionar cuáles van a ser los desafíos que en definitiva en el mediano y largo plazo todas las regiones metropolitanas de Argentina y posiblemente de la región también van a enfrentar. Un segundo paso es entender cómo se puede contribuir a financiar el desarrollo de la infraestructura que está aguas arriba de estas necesidades de carga, cómo financiarlo y cómo adecuar, por ejemplo, los mecanismos para la fijación de tarifas adecuadas que puedan repagar esos requerimientos adicionales de infraestructura, que son un desafío mayúsculo que está fuera del scope de esta parte del proyecto que estábamos comentando aquí. Entonces, en definitiva, todas, dependiendo de cuándo. Perfecto, gracias. Estoy acá un poco confundida siguiendo varias preguntas. Tenemos preguntas desde Guatemala, desde Perú, desde Brasil. En Perú lo que te preguntan, Blanca, para que tal vez eso ayuda a esclarecer el contexto en el que nos movemos, preguntan, igual existen desplazamientos a los coworking, ¿no? Entonces, ¿cómo se considera cómo se factoriza ese aspecto en los cálculos que han tenido y cuál sería el verdadero impacto de tener coworking spaces como una medida de descarbonización de la economía? Sí, quizás habría que explicar un poco más cómo es el modelo de transporte en Lima para comprender cómo realmente tener un coworking descentralizado ayuda a descarbonizar la ciudad. Nuestro sistema de transporte tiene dos partes, ¿no? Una que es los vehículos a diésel, o sea, los buses, también tenemos un sistema como de combis, colectivos, y las personas que se desplazan tienen que hacer muchas conexiones para llegar a un punto. También tenemos un transporte que es actualmente lo que se llama el metropolitano y el tren eléctrico. Sin embargo, estos dos transportes tienen vías directas y vías interconectadas de un sentido a otro. Aún no se ha podido masificar ese tipo de transporte ni tampoco llegarlo a las zonas más pobladas. ¿No? Se está trabajando recién en la construcción del Metro 2 de Lima. Si bien es cierto que hay una movilización de las personas, ¿no?, hacia los coworking descentralizados, que están ubicados en estos polos de desarrollo, lo que busca esta oportunidad de inversión es que esos tramos de transporte sean más cortos, más pequeños, y en algunos casos estos se puedan hacer, como les comenté, ¿no?, a través de medios que no emitan emisiones o a pie. Y esto es significativo realmente porque las distancias que se ahorrarían tanto en tiempo de transporte como en la misma distancia, tiene un efecto bastante significativo en la reducción de las emisiones. Muchas gracias, Blanca. Thank you very much, Blanca. My head is trying. Así que estoy un poco lento. Ahora le voy a pasar la pregunta a Emilio mientras gestionamos la parte de logística, pero a ustedes quería hacerles una pregunta que ha resonado mucho entre la gente que nos está siguiendo ahorita y que está vinculada a cuán conservadores hemos sido en los cálculos, ¿no? En términos de, ¿efectivamente se puede lograr o esto es un wishful thinking, ¿no? Entonces ese concepto de seamos conservadores en los cálculos está siendo como preguntado por varios. Entonces, si nos cuentan dentro de sus propios procesos de análisis cómo han considerado esos aspectos, se los agradecería mucho. Bueno, gracias. Señor. Uno de los, digamos, criterios principales que, por lo menos en el caso de los sectores y los proyectos que analizamos en Argentina, son determinantes para la selección de un estudio de caso, es la factibilidad de implementación. En este sentido, entendemos que es factible a implementar un proyecto de infraestructura de carga en la zona en la que seleccionamos. Los requerimientos de inversión son abordables y los beneficios son importantes.
en términos de reducción de emisiones, de generación de trabajo y de intervención de los distintos actores privados y públicos. En este sentido, estaríamos adelantando la acción del sector público, generando confianza para que permita la penetración de una nueva tecnología, como son los vehículos eléctricos, a una velocidad determinada, que puede ser conservadora. Puede ser conservador y puede ir mucho más rápido esto. De todas formas, nosotros hemos tenido en cuenta y hemos modelado el probable crecimiento del parque automotor, hemos hecho una hipótesis relativamente optimista de penetración de esta tecnología en el parque automotor, en el área metropolitana de Mendoza, pero entendemos que esto se podría dar mucho más rápido. Gracias, Gerardo. Eso es súper importante para la gente que nos está siguiendo en redes. Agrego un comentario, además. No iba a cerrar. Ese es el aspecto de la absorción de la tecnología, ¿no? Cómo esta absorción puede pasar cada vez más rápido, ¿no? Dependiendo de la cercanía de la población o del entendimiento de sus beneficios. Micaela. Además, quería agregar que como parte del proyecto no solo analizamos las oportunidades de inversión, sino identificamos cuáles eran las barreras para esa inversión y qué tipo de modificaciones al marco normativo o instrumentos financieros o instrumentos de financiamiento hacían falta para apalancar estas oportunidades de inversión, y cada una de estas oportunidades incluye además algunas propuestas de marco regulatorio y o instrumentos financieros. ¿Puedo sumar un comentario? Gracias. Es una reflexión que está vinculada con lo que comentás. Que muchos de los que estamos acá, de las personas que están en línea, que venimos trabajando en estos temas hace un tiempo, venimos de décadas de pensar en qué podemos hacer para catalizar las transformaciones que se necesitan para un futuro compatible con la vida en el planeta, o al menos con evitar pérdidas humanas y económicas enormes. Analizando algunos de estos aspectos en los que venimos trabajando, a veces parecería que la pregunta puede darse vuelta, ¿no? Y pasar de pensar en cómo podemos hacer para catalizar estas transformaciones, en cómo hacer para no imprimirle inercia al presente frente a estas transformaciones que se vienen. Entonces, yo pienso que a todas luces es conservador, y es una mínima. La pregunta es cuándo va a pasar esto, y la pregunta es si vamos a ser capaces de no convertirnos en un cuello de botella, sea en la regulación, sea en el financiamiento, sea en la construcción, para estas transformaciones que son inevitables. Entonces, estoy convencido de que es conservador, y la pregunta es cómo hacemos para no retrasarlo cuando se viene. Agrego a lo de Luciano, importante que en la transición siempre hay sectores perdedores, sectores ganadores, y que los sectores más vulnerables no sean los más perjudicados. Entonces no solo tenemos que pensar qué y cuándo, sino también el cómo, para asegurar que esos sectores que hoy son vulnerables sean incluidos en esta transformación. No, muy breve, respecto del tema conservadores y un dato de la realidad. Si miramos los Energy Outlook de la Agencia Internacional de Energía, todos los años publica sus proyecciones de penetración de distintas tecnologías y todos los años se queda abajo. Tanto de energías renovables para generación eléctrica, tanto de penetración de vehículos eléctricos, etc. Todos los años sus modelos son inferiores a la realidad. Perfecto, yo creo que si Victoria, que está sentada ahí es la jefa de todos nosotros, pudiera no sonreírnos, nos estaría matando y tirando cosas para que cerremos la sesión de hoy. Nos hemos pasado 15 minutos, tenemos la sala llena también en el Zoom, pero nos toca cerrar. Si nadie más me quiere. Entonces quiero agradecerles a todos ustedes, a Emilio también, que sigue en línea y que fui incapaz de traducir la pregunta de portugués, perdóname. Quiero agradecerles todos por estar acá y por participar con nosotros y por darnos este espacio también en la legislatura para llevar a cabo nuestro evento. Muchísimas gracias a todos.
Bueno. Gracias a todos ustedes que vinieron hoy. Ojalá se siga repitiendo.